Buenos días con todos, bienvenidos a un nuevo programa Ciudad Cultural. Esta vez tenemos la presencia de Pablo Negrete, él es un guitarrista clásico quiteño, nos acompaña para compartir con nosotros su trayectoria en la guitarra clásica, lo que está viviendo ahora y sus planes a futuro. Pablo, buenos días, bienvenido. Gracias por participar en esta entrevista y quiero preguntarte cómo iniciaste en la música y ese interés en la guitarra. ¿Quién te motivó en la familia o en familia, personas conocidas? Luz María, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a todos quienes están viendo esta entrevista, por este espacio, ¿no? Por esta oportunidad de poder conversar un poco sobre mi trayectoria, sobre lo que he venido haciendo. Y pues, Luz María, te cuento que mi historia es un poco atípica, porque realmente no vengo de familia de músicos. Sin embargo, mi madre tocaba la guitarra. Cuando yo era niño, ella estaba tocando todo el tiempo y yo le veía que estaba, que sí, que aprendía los acordes, que este ya me sale, este no me sale. Y un día agarré el interés por la guitarra y empecé como a aprender música popular, empecé como a rasgar un poquito y como que a meterme de puro curioso. Y bueno, mi padre también toca la guitarra, de aficionados, ellos dos, ambos, mi mamá y mi papá son músicos aficionados, pero que siempre estuvieron em, con la música en la casa. Entonces siempre se escuchaba música tanto en la casa de mi padre con la música ecuatoriana como en la de mi madre. Perfecto. Cuéntanos, Pablo, ¿y en dónde realizaste tu carrera de guitarra clásica? Bueno, yo empecé en el Conservatorio Nacional cuando tenía, yo creo que más o menos unos 8 o 9 años, empecé mis estudios de música en el Conservatorio Nacional. Ellos mantenían la modalidad de nivel inicial, nivel técnico y nivel de tecnológico. Entonces, más o menos a esa edad empecé, a los 8 años. Después terminé el conservatorio. Em, Estuve un tiempo viajando, estuve un tiempo en Ucrania, estuve tomando clases en una universidad por allá. Después volví al Ecuador. Bueno, mi licenciatura la tengo en la Universidad de los Hemisferios y en música con especialidad en guitarra clásica. Y pues en el año 2019 me fui a especializar en el máster de guitarra de la Universidad de Alicante. Y bueno, ahora estoy culminando un máster en pedagogía musical en la Universidad de La Rioja. Eso te puedo resumir. Ah, qué interesante. Pablo, y en tus tiempo que has pasado por estas instituciones educativas, ¿has encontrado algún maestro en especial que haya sido una gran motivación o algún compañero? ¿Cómo ha sido ese ambiente durante tus años de estudio? Durante mis años de estudio, yo tuve la oportunidad de escuchar la música de un compositor de música contemporánea que se llama Leo Brauer. Él fue mi más grande inspiración porque yo te confieso que cuando empecé a estudiar guitarra, a mí realmente no me encantaba la guitarra, me parecía demasiado difícil, eh, me parecía muy poco ergonómica, me parecía incómoda con una mano acá, con otra por acá y con la pierna levantada en el banquillo, entonces era un poco hostil la situación en la cual yo me encontraba con la guitarra. Pero cuando era adolescente, descubrí la música del maestro Leo Brauer y para mí fue un antes y un después. Es como amor a primer oído, digamos. Escuché la música de Brauer y enseguida quise tocar la música de Leo. Me acuerdo que de los estudios sencillos empecé a tocar el número 6. Y fue ahí cuando me volví una especie de Brauer adicto hacia su música. Claro, los profesores me decían, oye, necesitas tocar música del clasicismo, necesitas tocar música del barroco, y está bien que toques Brauer, pero tocas demasiado Leo Brauer. Entonces, bueno, para que se note que tenía muchísimo, muchísimo interés y muchísimo amor a la música de ese compositor. Y cuéntanos un poquito para quienes te están escuchando, ¿quién es Leo Brauer? ¿Cuál es la trayectoria de él, la importancia de ese gran maestro en la guitarra? Bueno, Leo Brauer nació en el año 1939, de origen cubano.
El maestro Leo Brouwer fue un revolucionario de la técnica de la guitarra clásica. Es considerado como uno de los compositores más importantes de Cuba, o más bien dicho, el más importante compositor de Cuba. Lo dicen grandes de la música cubana, de la música popular, como Chucho Valdés, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, quienes fueron además sus alumnos. Leo Brouwer está considerado también como uno de los compositores más importantes vivos de nuestra época. Es un representante de la guitarra mundial. Tuvimos la suerte de tenerlo en el Ecuador en el año 2018. Y bueno, él tuvo como tres facetas, ¿no? Su música es contemporánea, él ha hecho muchas fusiones con cinta magnética, música para orquesta, para coro, ha sido un excelente arreglista, ha arreglado música de los Beatles, ha arreglado música de Isaac Albéniz, música popular cubana, y es realmente se podría decir que es uno de los pilares fundamentales de la educación guitarrística en el mundo. Todos los guitarristas de formación del mundo hemos tocado alguna de sus piezas o los estudios que son repertorio obligatorio en los conservatorios de todo el mundo. En tus participaciones en seminarios o festivales, ¿cuáles las experiencias que puedes compartirnos cuando te encuentras con maestros de talla mundial? Bueno, los festivales son una oportunidad maravillosa para hacer contactos, para empaparnos del mundo de la guitarra. Muchas veces en los festivales, por supuesto, que están los concursos también, ¿no? Y los concursos son un mal necesario, por decirlo así. Muchas veces los concursos truncan carreras y muchas veces las potencian, ¿no? Así que los guitarristas, después de un concurso, tengan una nueva visión, tengan una nueva perspectiva de lo que están haciendo. Otras personas en los concursos sienten que realmente quizá no es lo que les gustaría hacer, que hay que prepararse más y es como un poco aterrizar de la burbuja. Pero los festivales como tal son muy enriquecedores, por supuesto. Mientras más festivales tiene una ciudad o un lugar, hay más acogida de tal instrumento. En el caso de la guitarra, en nuestro país sí hemos tenido festivales constantes, ¿no? Sono organiza, Sono en Cuenca, de hecho, organiza festivales anuales donde tenemos personalidades de la guitarra mundial muy importantes. Acá en Quito también hubieron un par de bienales de guitarra organizadas por la Fundación Teatro Nacional Sucre. El conservatorio también, el Conservatorio Nacional de Música de Quito también ha organizado encuentros y festivales. Es decir, todo aquel que esté interesado en el mundo de la música debería participar de un festival, porque siempre ese intercambio de ideas, empaparse del conocimiento, intercambiar con otros colegas, ver otros instrumentos además, porque eso es algo que también es súper importante, ¿no? Conocer nuestro instrumento también. Entonces, bueno, las experiencias siempre van a ser positivas y siempre van a ser constructivas. Y hablando de los festivales y de los concursos, ¿cómo ves el nivel académico que tienen los guitarristas ecuatorianos en relación con otros guitarristas de Latinoamérica? Bueno, el nivel de Ecuador está creciendo, está poco a poco tomando más fuerza, cada vez existen más escuelas de guitarra que están formando guitarristas que van a especializarse en otros lugares del mundo. En la ciudad, Fundación Fixe ya ha cosechado más o menos 5 guitarristas que tienen nivel alto y interpretativas de preparación, ¿no? Que son bastante altas. Puedo nombrar a Kimberly Toledo, a Mateo Vintimilla, a David Vázquez. Se me van por ahí un par de nombres, pero son músicos que de la mano del maestro Carlo Magno pues han cosechado resultados bastante satisfactorios. En relación al nivel de Latinoamérica, bueno, para empezar somos un país pequeño, ¿no? Entonces el número de guitarristas
implica que haya menos demanda quizá de intérpretes de la guitarra. Pero yo creo que estamos poco a poco creciendo y los resultados se están viendo ya a un plazo relativamente corto. Qué bien. Y hablando de los concursos, tú ganaste el primer lugar en un concurso de guitarra clásica que se llama Homenaje a Leo Brouwer. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, esa experiencia fue una experiencia que realmente con palabras, no sé si la puedo describir, pero fue abrumadora. Para mí, conocer al maestro Leo Brouwer y en mi país fue un regalo de la vida. Realmente, claro, enfrentarse al público, tener que participar en un concurso, que te juzgue los otros guitarristas, tus colegas también, que muchas veces son tus amigos, o guitarristas de otro lado que también vinieron de otros países latinoamericanos a este concurso, pues eh, genera cierta tensión, por decirlo así, pero como ya dije, los concursos son un mal necesario y para mí el hecho de haber tenido al maestro Leo Brouwer pues llenó mi corazón y sentí que valieron la pena todas esas horas que pasé estudiando para poder eh, presentar un resultado satisfactorio en ese concurso. El resto de colegas también lo hicieron muy bien. Yo escuchaba en el camerino a mis colegas tocando la misma pieza con Leo Brouwer en el jurado y pues fue una reunión muy linda, muy leal, muy fraterna entre hermanos guitarristas, podría decirlo. Leía tu hoja de vida y veía que Leo Brouwer compuso y te dedicó una obra. ¿Qué significa esto para un guitarrista que un artista de esa talla mundial le componga y le dedique una obra? Bueno, es muy halagador, es un gran incentivo, por supuesto, para mi carrera como guitarrista, como concertista. Me ha abierto un montón de puertas el hecho de haber ganado el concurso y el hecho de que el maestro Brouwer eh, me escribiera la pieza Palma Sola, que está inspirada en un poema de Nicolás Guillén que se titula homónimo Palma Sola. Es una gran responsabilidad también, por supuesto, porque, bueno, implica que uno tiene que ser solvente para tocar una obra dedicada por un gran compositor, por un gran guitarrista, por un virtuoso de la guitarra en su época. Y bueno, eso llena de alegría mi corazón. Me gusta muchísimo ver cuando otros guitarristas del mundo también están tocando esta pieza y pues de alguna forma siento que no solamente me puso en el plano mundial guitarrístico a mí, sino al país en general, ¿no? Porque siempre en la página del editorial se pone de dónde viene tal guitarrista, por qué se le dedicó, en qué año, etcétera, como describiendo un poco la historia de la obra. Entonces, para mí es un gran halago, porque como te repito, siento que no es un logro solamente mío, sino que siento que es un logro de la comunidad guitarrística, de todos mis amigos, de todos mis maestros, de todas las guías que yo tuve para poder construir mi carrera. A propósito de esta obra, escuchemos la interpretación por Pablo Negrete de la obra Palma Sola.
Pablo, has participado también como jurado en algunos concursos. ¿Qué significa esto? ¿Qué aprendizaje consigue también una persona que integra o pasa a ser parte de un jurado en un concurso de guitarra clásica? Bueno, las veces que he tenido la oportunidad de participar como jurado ha sido muy enriquecedor. Me recuerdan a mis interpretaciones, me recuerdan a mis momentos cuando he estado en el escenario. Y dicen que el que enseña aprende dos veces. Y eso es exactamente lo que yo he sentido cuando he estado también frente a un jurado, porque he aprendido muchas cosas y me he retroalimentado de cosas que muchas veces, de aspectos que muchas veces uno ya deja como por alto, ¿no? Yo tuve una grata experiencia porque, para ponerte un ejemplo, fui jurado del concurso Mitad del Mundo, perdón, Ciudad de Quito se llamaba este concurso, que fue en la Casa Humboldt. Se congregaron guitarristas de todo el país. Para mí fue muy, muy gratificante que en este concurso se interpretaba solamente repertorio escrito originalmente para guitarra, pero por compositores ecuatorianos y en la mayoría de los casos con lenguaje tradicional de música ecuatoriana. Entonces, te confieso que cuando yo estaba en el jurado, yo escuchaba las interpretaciones de los guitarristas y aprendía de muchísimo repertorio que yo no conocía, sinceramente. Conocí mucha música nueva, mucha música del maestro Marcelo Beltrán, por ejemplo, mucha música del maestro Beno Belduma, que son compositores que ya tienen su bagaje y que ya tienen su carrera consolidada. Sin embargo, su música no se da a conocer como se debería. Entonces, esto de participar un poco también viene a responder eso sobre los festivales, ¿no? Es esto, es empaparse de nuevas cosas, es hacer conexiones y aprender. Entonces, bueno, esa fue mi grata experiencia en los concursos, como de un doble aprendizaje. ¿Y has participado en concursos internacionales? ¿Cómo te ha ido en eso? En los concursos internacionales sí, es otra sensación, por supuesto, porque ya la música es del repertorio universal que uno conoce todo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí sí empieza uno como a buscar, ¿no? Esto suena mejor así, interpretativamente está dentro del estilo, no está dentro del estilo, eh, su presencia en el escenario, cómo se desenvuelve. Siempre juzgar es como un poco delicado, ¿no? Pero es una experiencia súper interesante porque, como te repito, uno siempre está aprendiendo y existen varios puntos de vista de muchísimos colegas que están en estos concursos, de quienes uno también aprende, ¿no? Entonces sí, es una experiencia muy grata la de ser jurado en los concursos. Cuéntanos un poco sobre tus experiencias durante la maestría que realizaste en la Universidad de Alicante. Bueno, Alicante es una ciudad bellísima, una ciudad que no duerme. Y yo durante el tiempo que estuve estudiando en ese máster tampoco dormí. También por el hecho de que vivía con 14, bueno, 13 guitarristas, éramos 13 guitarristas de todo el mundo. Habían guitarristas de Estados Unidos, de México, de Finlandia, de China, de Brasil, de Honduras, españoles y el ecuatoriano que era yo. Creo que no se me escapa nadie. Entonces vivíamos juntos en un convento que el ayuntamiento de Alicante diseñó, acopló, remodeló para que nosotros podamos vivir. Entonces, imagínate, escuchaba guitarra tarde, día y noche, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, que era el horario que se había puesto para que no pasemos de eso, porque si no, ni siquiera hubiéramos dormido. Entonces, es una experiencia enriquecedora porque uno aprende muchísimo de otros guitarristas. Eh,
todo el tiempo se escucha guitarra, todo el tiempo hay recitales. Alicante es una ciudad que tiene muchísimo movimiento guitarrístico. No solamente están los alumnos del máster, sino los alumnos del conservatorio, conservatorio Óscar Esplá. Entonces había bastante intercambio de música. Los maestros, por supuesto, venía David Russell, Manuel Barrueco, Pepe Romero, cada uno con su especialidad, cada uno nos daba una materia. Entonces te podría resumir en 3 palabras. Era muy difícil. Había muchísimas horas de estudio. También había todo ese incentivo, ¿no? De que teníamos que tocar para leyendas de la guitarra, para guitarristas de talla mundial que han ganado Grammys, que nosotros hemos escuchado sus discos desde que éramos niños, y tenerlos frente a nosotros, escuchándonos y dándonos sus consejos, sus experiencias, compartiendo todo lo que ellos han vivido, pues fue muy enriquecedor. También porque desmitifica un poco ciertas cosas, ¿no? Ellos también se muestran como desde su lado humano, ¿no? Y también nos cuentan sus experiencias, lo bueno, lo malo, lo que les hizo bien, lo que les ha hecho mal, cómo ellos enfrentan las dificultades en el escenario, o los viajes, o todo ese tipo de vivencias son súper enriquecedoras. Entonces, para mí fue una bendición el haber podido cursar ese máster en Alicante. Uh-huh. Y nos contabas que estás haciendo una nueva maestría. Sí. ¿Cómo va eso? Bueno, esta nueva maestría la empecé a cursar cuando empezó la pandemia, porque me di cuenta que la actividad de los conciertos, las actividades artísticas, culturales, se suspendieron. Entonces yo pensaba y decía, qué bonito sería poder complementar mi carrera de instrumentista con una que me permita también poder ser un docente más empático, con mejores herramientas para poder acercarme hacia los estudiantes. Entonces, si bien es cierto, la maestría que estoy cursando está basada en pedagogía musical, se puede aplicar en colegios, en escuelas. Me gustó muchísimo la parte de la educación inclusiva, de las nuevas tecnologías que tenemos para poder llegar a nuevos estudiantes, ¿no? Muchas veces con capacidades especiales, bueno, las mismas tecnologías que nos permiten enseñar desde cualquier lugar del mundo. Yo gracias a eso puedo ser un mejor maestro para mis alumnos, los que tengo en Europa, por ejemplo, a quienes les doy clases online. Entonces, a mí me parece que ha sido una herramienta muy interesante para aprender a descubrir la pedagogía, o más bien la música desde la pedagogía. Uh-huh. Y hablando de la pedagogía, ¿qué cualidades debe tener un maestro para motivar a su estudiante para que continúe? Porque muchas veces puede haber un profesor que no sea que tenga esas cualidades y desmotive a su alumno. Bueno, sí, lo que dices es muy importante, porque los maestros tradicionales de toda la vida que alguna vez se vieron desmotivando a sus alumnos, pues gracias a Dios ya se está terminando un poco eso. Los maestros, por supuesto, que tienen que ser personas que te den herramientas para hacer las cosas. Tienen que respetar muchísimo quién eres, qué piensas y cómo tocas. Y desde ahí partir, ¿no? Como siendo muy realistas en lo que implica el estudiar un instrumento como tal. Incentivar a un alumno significa decirle lo que está haciendo mal, pero, por supuesto, rescatar todo lo que está haciendo bien. Nunca hay un alumno que sea totalmente deficiente o que sea muy malo. Nunca hay. Simplemente existen nuevas formas de llegar al alumno, y esa es la misión del maestro, ¿no? Buscar las herramientas adecuadas. A tal alumno le funciona mejor esto, a tal no tanto. Entonces, claro, cada uno somos totalmente diferentes, y en eso radica la clave de la pedagogía, por decirlo así, ¿no?
Un profesor que motive a su alumno también es un profesor que todo el tiempo esté empapando a su alumno de repertorio, pero no solo de repertorio, sino que le haga salir a escenario, que le tenga con conciertos, en lugares, en salones, en auditorios que le permitan al alumno tener un primer acercamiento, ¿no? Y en esto a mí me encanta la filosofía de Suzuki, quien desde un principio crea este triángulo, ¿no? Entre el maestro, el estudiante y el padre. Entonces, en esa triangulación perfecta, el alumno desde un principio ya tiene un contacto con el escenario. Y después, a la larga, se le hace totalmente normal, se le hace muy familiar el poder compartir la música con las personas, ya sea en una reunión, ya sea en el escenario, porque esto es algo muy importante, ¿no? Muchos guitarristas, muchos músicos en general aprenden a tocar muy bien el instrumento, pero cuando tienen que enfrentarse al escenario, pues son destrezas que se tienen que adquirir poco a poco. Entonces, como que a veces está un poco desnivelado eso. Y es el deber del maestro, cuidar eso también, hacer que su alumno sea un guitarrista o un instrumentista muy seguro de lo que está haciendo. Perfecto. Escuchemos una nueva obra interpretada por Pablo. El nombre es Valleto, del autor Manuel Ponce. Pablo, cuéntanos de la obra que acabamos de escuchar, en qué tipo de género es y quién es el autor. Bueno, como tú dijiste, escuchamos el ballet de Manuel Ponce. Este es el segundo movimiento de una suite que Manuel Ponce escribió más o menos en 1930, en estilo neoclásico, por decirlo así. Segundo movimiento se llama balletto, el primero es, bueno, la suite consta de un preludio, balletto y curante. Es muy curiosa esta obra, esta suite, porque fue dedicada a su queridísimo amigo Andrés Segovia. Y
está basada también en la época en la que Manuel Ponce escribía al estilo de Silvius Leopold Weiss. Entonces, bueno, hay una historia súper interesante que se podría mencionar, que se puede también encontrar, ¿no?, en las cartas que se escribía Andrés Segovia con Manuel Ponce. Entonces, claro, Manuel Ponce empezó a escribir la música su música, digámoslo, pero con un estilo barroco, para que el guitarrista Andrés Segovia trate de decir, bueno, esta es música nueva, vamos a, como que con oídos frescos, a intentar escuchar nuevamente. Esta obra fue el regalo, de hecho, del regalo que le hizo Manuel Ponce a Andrés Segovia y su esposa Paquita Madriguera, la pianista catalana. Entonces, bueno, ese era el segundo matrimonio de Andrés Segovia, y pues el regalo de bodas de Manuel Ponce fue esta bellísima suite que, como ya dije, consta de un preludio, ballet y curante. Como profesor del Conservatorio Superior Nacional de Música, ¿cómo encuentras tú actualmente la situación de los conservatorios de música? Bueno, de los conservatorios, conozco solamente la realidad del Conservatorio de Quito, conozco un poco también la realidad del Conservatorio de Cuenca, pero del resto, te soy muy honesto, la verdad es que he estado un poco desconectado. Sin embargo, lo que te podría yo decir sobre el Conservatorio Nacional es que poco a poco está como, bueno, habría que diferenciar también. Está el Nacional, el Conservatorio Nacional de Música, y el Superior Nacional de Música. Tú me habías preguntado sobre el Superior, pero me gustaría mencionar un poco sobre ambos conservatorios. En el caso del Nacional, eh, lamentablemente existe una nueva ley que hace que cualquier estudiante de bachillerato común y corriente de un colegio pueda dar las pruebas generales para aplicar y estudiar en el Conservatorio Nacional de Música. Entonces, muchas veces lo que sucede es que hay muchos chicos que no quieren entrar a la universidad o simplemente piensan que dedicarse a la música sería algo más fácil y optan por esta decisión, muchas veces errada, de estudiar música desde cero cuando ya tienen una edad relativamente avanzada, 16 años. Eso, bueno, más o menos entran a los 12, creo, 12 años, que ya implica que para ellos debería haber un bagaje anterior del cual ellos debieron haber aprendido muchísimas cosas, muchísimos conocimientos ya. Entonces eso hace que realmente el nivel del Conservatorio Nacional no sea el óptimo y haya este, este desbalance entre los alumnos que ya vienen cursando una carrera musical desde la infancia y aquellos que optan por estudiar música relativamente tarde. En el caso del Conservatorio Superior pasa algo relativamente parecido. La diferencia es que en el caso del Nacional, lo que yo puedo apreciar es que ellos cuentan con maestros de alto nivel. Están pianistas europeos, están maestros que se formaron en universidades europeas que tienen un conocimiento altísimo. Sin embargo, el trabajo que a ellos les toca hacer es también bastante pesado. Les toca básicamente tratar de nivelar a estos alumnos que empiezan prácticamente desde cero a una carrera musical, universitaria, profesional, en la que ellos se supone que ya deberían estar en un nivel alto, ¿no? Entonces, eso te podría decir de lo que se puede apreciar ahora. Antes, cuando yo era estudiante, esto no existía. Entonces, creo que sí se debería rever la ley de los conservatorios para su ingreso. Eres parte del ensamble de guitarras de Quito. ¿Qué actividades o proyectos se encuentran desarrollando actualmente? Bueno, el ensamble de guitarras de Quito es una agrupación emblemática de la ciudad de Quito, me enorgullezco de decirlo, eh, que ya lleva, estamos casi por cumplir los 30 años de trayectoria, me parece. Eh, es uno de los elencos de la Fundación Teatro Nacional Sucre. El ensamble de guitarras de Quito se ha caracterizado por brindar a la comunidad, principalmente quiteña. Siempre hay viajes también, ¿no? Donde algunas veces hemos estado en algunas provincias fuera de Quito, pero se caracteriza por tratar de resaltar y recalcar la música ecuatoriana. Te comento que hace poquísimo,
hace más o menos unas 3 semanas tuvimos un concierto muy, muy importante, muy interesante también, que se llamaba De la tradición a la innovación, en el que se hizo una especie de em, colección de repertorio nuevo. Se hizo una especie de llamado para que los compositores nuevos y también compositores ya consagrados de nuestro país nos envíen su obra, su repertorio para guitarra clásica, y nosotros, previo por supuesto a una revisión exhaustiva, hicimos una selección de las obras que se iban a tocar. Fue un concierto maravilloso en la que nuevos compositores hicieron un gran aporte a la guitarra clásica ecuatoriana. Entonces, bueno, el ensamble de guitarras de Quito, ahora estuvimos también haciendo música sacra. Siempre estamos en los principales eventos, podría decirse, programados por el municipio de Quito. Entonces, este evento que te digo de la innovación a la tradición fue un evento sin precedentes, diría yo, porque hubo una gran acogida y se empezó a plasmar como una nueva ola de la guitarra clásica ecuatoriana, con nuevos lenguajes, nuevas formas de componer, nuevas visiones. En tu actividad como compositor, ¿qué obras has compuesto y tienes algún proyecto a futuro? Bueno, la palabra compositor siento que es grandísima, ¿no? Siento que por ahí he hecho mis travesuras, he escrito ciertas cosas para formatos de orquesta de cuerdas, en el ensamble de guitarras de Quito, por supuesto, que he compuesto también música inédita, pero he arreglado muchísimo. Los guitarristas implícitamente somos arreglistas, todo el tiempo estamos, o transcriptores también, estamos transcribiendo muchísimo repertorio de otros instrumentos para nuestro instrumento también. Así que esa también ha sido una de mis funciones. Y te comento que la tesis del fin de máster, de este segundo máster que estoy cursando en pedagogía musical, es precisamente la creación de 10 estudios para guitarra clásica, eh, con lenguaje o ritmos, más bien, con ritmos ecuatorianos que pretenden aportar. Porque en eso sí me gustaría un poco comentar que en el mundo de la guitarra clásica universal siempre han existido métodos, ¿no? Desde el laúd mismo ya existían métodos por los cuales se podía tocar ciertas formas de tocar, pavanas, qué sé yo. Luego ya en el siglo XIX, Fernando Sor, Giuliani, Carulli, Carcassi, Regondi. Eh, Luego ya vienen los estudios de Leo Brauer, en los cuales un poco me influencié, porque cada uno de estas corrientes que mencioné tiene como su propia forma de aprender la música, ¿no? Y en el caso de la música ecuatoriana, siento que, si bien es cierto, han habido aportes valiosos de compositores ecuatorianos como Edgar Granda, como Beno Belduma, como Pedro Barreiro, que han creado ya ciertas metodologías muy interesantes donde proponen el estudio de ritmos tradicionales ecuatorianos. Sin embargo, yo sentía que podría complementar esta metodología con los estudios, ¿no? Para el estudio implícitamente estricto de la técnica de la guitarra clásica. Entonces, bueno, hasta ahora voy con los estudios bastante bien, han tenido bastante acogida y estoy muy contento con el resultado. Es decir, estos estudios son utilizados ya por alumnos de universidades y de conservatorios en el Ecuador, en Quito. Te comento que sí, te comento que en la Universidad Central los alumnos que están empezando, bueno, para esto tenía que haber dicho que los estudios son para nivel medio. Los alumnos de primer año, segundo año, tienen ya a su disposición este material. En el Conservatorio Nacional también está teniendo acogida a estos estudios. Te comento que también afuera del país también ha habido una acogida súper interesante. Hubo unas grabaciones que nos llegaron desde Canadá, desde Irán también. Gratamente sorprendido estuve un día que un alumno iraní le compartía a su maestra los estudios y él empezó a tocar. Entonces, para mí era súper interesante escuchar cómo
un alumno de Irán que no tiene ningún contacto con la música ecuatoriana podía interpretar a su forma un pasillo, o lo que yo planteo como un estudio de acordes para pasillo, por ejemplo. Entonces, sí, hay acogida de este repertorio en Bielorrusia también. Sé que hay un par de estudiantes que están estudiando, valga la redundancia, con este método que yo he creado. Eso te puedo comentar. Ujú. ¿Y qué temas abordan esos estudios? ¿Qué géneros son? A ver, bueno, son 10 estudios, cada uno tiene un género específico y una función específica. Por ponerte un ejemplo, el estudio número uno está basado en un jumbo y es para el estudio de la independencia del pulgar. Entonces, basado en el ritmo de jumbo, yo propongo que el pulgar haga una serie de combinaciones para desarrollar su independencia, por ejemplo. El estudio número 2 es un fandango tabaleño que estudia la figueta. El 3 es un pasillo que estudia los acordes. El estudio número 4 es un San Juan que estudia las escalas. A ver, me estás tomando la lección. El número 5 es una tonada, si no me equivoco, que estudia los desplazamientos. Número 6 es una bomba que estudia los arpegios. El 7 es, si mal no recuerdo, es un estudio para mordentes, que está basado en un yarabí. El 8 ya no me acuerdo, la verdad. Pero bueno, están yarabís, fandangos, pasillos. Sería muy interesante que quienes nos están escuchando y tengan más curiosidad me escriban, ¿no? El material está a libre disposición, no tiene ningún costo, se puede difundir libremente, así que sin ningún problema y con mucho gusto les puedo hacer llegar. Perfecto. Escuchemos ahora el estudio número 4, es un San Juan, compuesto por Pablo e interpretado por él. Bueno, Pablo, vamos acabando ya esta entrevista. Quiero agradecerte mucho en nombre de la Fundación Festival Internacional de Guitarra Clásica Cuenca Ecuador, FICSE, también en nombre de Radio Noticias Cuenca y por haber participado en este programa Ciudad Cultural. Cuéntanos finalmente cuáles son tus planes a futuro luego de que termines tu segunda maestría. Bueno, mis planes a futuro son la posibilidad de estudiar un doctorado. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Hay que buscar becas. Esto es caro, por supuesto, y es mucho tiempo y siempre hay muchos postulantes alrededor del mundo que están atrás de los doctorados, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo me va. Por lo pronto, seguir. Ahora estoy en un proyecto muy interesante de la editorial Espiral Eterna que preside el maestro Leo Brauer, donde se busca que su música sea grabada, música nueva, por decirlo así, relativamente nueva, otras no tanto, sean grabadas y bueno, perteneciendo como artista a la editorial, me encuentro en ese proceso interesantísimo y que me llena de muchísima alegría. La verdad, nunca pensé que algo así me iba a llegar y pues con mucho agrado estoy trabajando en ello.
Vamos a ver si de estos 10 primeros estudios por ahí sale la posibilidad de grabar otros 20 más. Ahora quizás si nos enfocamos en ritmos de la costa o en ritmos del oriente ecuatoriano también. Hay muchísima música que todavía no está siendo explorada y que pienso que tiene gran potencial para que se hagan nuevas creaciones. Eso más o menos es lo que te podría contar. Perfecto, Pablo, muchísimas gracias. Y terminemos esta entrevista escuchando una canción interpretada por Pablo del autor Aureo Puerta Carreño que se llama Canción para ti.